En el video anterior establecimos el concepto de dependencia e independencia lineal. A continuación vamos a dar una interpretación geométrica de la dependencia lineal cuando estamos hablando de R3. Recuerden que en el ejemplo 35 encontramos tres vectores que eran linealmente independientes y en el 36 encontramos tres vectores que eran linealmente dependientes. Pero geométricamente, ¿esto qué significa? Bueno, vamos a suponer que yo tengo tres vectores, el vector u, el vector v y el vector w, que estamos asumiendo son tres vectores linealmente dependientes en R3. Recuerda que según lo que nosotros ya comentamos en el video anterior, esto significaría que van a existir tres escalares, vamos a llamarlos C1, C2 y C3, no todos iguales a 0, tales que si yo multiplico, por ejemplo, a lo que es el vector u por ese primer escalar, al segundo por el escalar C2 y al tercero por el escalar C3 y sumo, el resultado debe ser el vector 0. Es decir, 0 es una combinación lineal de estos tres vectores. Suponiendo que, por ejemplo, C3 sea una cantidad distinta de 0, voy a poder reescribir a lo que es este vector W como una combinación lineal de los vectores U y V mediante un despeje. Es decir, voy a poder decir que W es igual a menos C1 por U menos C2 por V. Y este C3 que está multiplicando va a pasar a dividir y ambos términos quedarán divididos entre C3. Y ya tenemos este resultado. Es decir, el vector W es combinación lineal de estos dos. Para facilitar nuestro análisis, voy a denotar como A este término y como B a este de acá. De manera que este vector también se podría reescribir como A veces el vector U más B veces el vector V. Y ya tenemos esta expresión. Vamos a probar que geométricamente el que tres vectores sean linealmente dependientes en R3 va a significar que los vectores son coplanares. Para ello nos vamos a apoyar de la operación del triple producto escalar, que de acuerdo a lo que pues ya viste en vectorial sabes que implica que si su resultado es igual a 0, los vectores son linealmente dependientes. Recuerda que ese triple producto escalar se podía calcular de la siguiente manera, como el producto punto de lo que es en este caso el vector W con el producto cruz de U y V. Pero como W se reescribió a través de esta combinación lineal, en realidad lo que tienes es a veces el vector U más de veces el vector V. Todo esto producto punto con U cruz V. Recuerda que el producto punto es distributivo, o sea que esto vendría a ser equivalente a tener a veces vector U punto U cruz V más B veces el vector V punto U cruz V. Y voy a proceder a hacer operaciones. Como A es una constante y B también, vamos a reagrupar los términos de esta manera, como A que multiplica a U punto U cruz V más B que va a multiplicar a V punto U cruz V. Y tengo esta suma de términos. Sin embargo, recordando también parte de lo que en su momento ves en vectorial, tú sabes que dados un par de vectores, en este caso U y V, el producto cruz de estos genera un vector al cual son ortogonales tanto vector U como vector V. Recuerda que si dos vectores son ortogonales, su producto punto es equivalente a 0. Entonces, como yo aquí estoy haciendo el producto punto de U con U cruz V y este vector es ortogonal a U, en automático el resultado de esta operación va a ser 0, más B que va a multiplicar al producto punto de V con U cruz V, donde sucede exactamente lo mismo. V es ortogonal a este producto y por lo tanto el resultado es 0. Así que A por 0 más B por 0 se va a hacer 0. Y ya tenemos el resultado. Es decir, el producto punto entre estos dos equivale a 0. Vamos a denotar como N al producto cruz que acabo de realizar aquí, el de U con V. Tenemos dos posibilidades. Puede ser que N sea el vector 0 o podría ser que N sea una cantidad distinta del vector 0. Si N fuese el vector 0, eso implicaría que U cruz V es igual a 0. Y nuevamente recordando lo que vemos en vectorial, sabemos que si el producto cruz entre un par de vectores es 0, esto significa que los vectores U y V son paralelos. Y si estos vectores son paralelos, como UW es una combinación lineal de estos dos,
los vectores que nosotros tendríamos estarían en un mismo plano. Ahora, ¿qué pasa si n es distinta de 0? Bueno, si n es distinta de 0, o sea, no es el vector 0, pues sucede que el producto punto entre u y u cruz v, de todas formas decíamos es equivalente a 0. Y si es equivalente a 0, va a significar que este vector está en el mismo plano que estos dos. ¿Por qué? Bueno, por ahí recordarás de lo que veíamos también en vectorial, que cuando yo trabajo con un producto cruz, vamos a suponer en este caso que ese es el vector u y ese es el vector v, al momento de realizar el producto cruz yo genero el vector u cruz v. Y el plano donde yacen estos dos es el plano que contiene a todos los vectores que son ortogonales a este de acá. Si el producto punto entre este y este de acá equivale a 0, ¿qué otro vector se encuentra también en el plano que contiene a u y a v? El otro vector que se encuentra presente es el vector w. Entonces, tanto cuando n es distinta de 0 como cuando n es igual a 0, concluimos entonces que los vectores son coplanares, es decir, u, v y w yacen en un mismo plano. De hecho, de manera general podemos decir que dados tres vectores en R3, estos son linealmente dependientes si y solo si son coplanares, es decir, si geométricamente están en un mismo plano. Vemos por ahí la representación gráfica de los ejemplos 35 y 36 que mencionábamos al principio. Aquí tengo tres vectores que fueron linealmente independientes. Observa que al serlo son vectores no coplanares, o sea, no todos están en un mismo plano. En el caso de este ejemplo, tenemos tres vectores linealmente dependientes y observa cómo, en efecto, según lo que acabamos de concluir, esos tres vectores yacen en un mismo plano, es decir, son coplanares. Otra cosa importante a destacar es la que nos menciona el teorema 7. Dados un conjunto de n vectores en Rm, ese conjunto es siempre linealmente dependiente si n es una cantidad mayor a m, es decir, si tengo un mayor número de vectores que los que conforman a este espacio. Observen ustedes la demostración y para ello pues, nos vamos a apoyar de algunas cuestiones que ya revisamos previamente en otras unidades. Pensemos en que yo tengo este conjunto de n vectores, v1, v2 hasta vn, que forman parte de Rm. De acuerdo con lo que nosotros ya comentamos previamente, puedo decir que en este caso, estos vectores son linealmente dependientes si resulta que la igualdad que yo tengo acá se cumple cuando no todos estos escalares C1, C2 hasta Cn son iguales a 0, es decir, no todos deben ser iguales a dicha cantidad. De acuerdo con ellos, supongamos que v1 es el vector que tiene estas componentes, v2 estas de acá y vn estas de aquí. De manera que si yo sustituyo en esta igualdad, voy a tener el siguiente sistema homogéneo, es decir, tendré A11 multiplicado por el escalar C1 más A12, este de acá, que va a estar multiplicado por el escalar C2, y así sucesivamente hasta que llego al término A1n, que va a estar multiplicado por el escalar Cn, y repito el proceso para cada una de las relaciones que conforman a estos vectores. Ahora observa lo que en su momento habíamos mencionado. El número de incógnitas que tú tienes aquí, recuerda que el sistema es de m por n, el número de incógnitas está representado por n y el número de ecuaciones por m. De manera que, recordando parte de lo que ya vimos, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, ¿qué concluíamos en ese tipo de sistemas? Que el sistema que nosotros generábamos era uno que tenía infinitas soluciones. Y si tiene infinitas soluciones, es decir, no solo está trabajando con la solución trivial, esto significaría que van a existir escalares no todos iguales a 0, tales que cumplan esta relación. Y si cumplen la relación, ¿qué significa? Que el conjunto de vectores es linealmente dependiente y se satisface el teorema 7. Veamos un ejemplo. Tengo en este caso un conjunto de 4 vectores que tienen 3 componentes. Como el conjunto de vectores es mayor que las componentes que estos tienen, significa, de acuerdo al teorema 7, que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Ahora de ese mismo teorema se deriva el corolario 1. Un conjunto de vectores linealmente independientes en Rn contienen a lo sumo n vectores. Otro teorema importante es el que tenemos enumerado como el teorema 8. Imaginemos que tengo esta matriz de m por n. Entonces, las columnas de esta matriz consideradas como vectores son linealmente dependientes si y solo si el sistema 14, es decir, este que tengo acá,
que se puede escribir en su forma matricial como A por C igual a 0, tiene soluciones no triviales, donde este vector C se está refiriendo al conjunto de escalares por los cuales pues vamos a multiplicar a cada uno de estos vectores. Consideremos ahora el siguiente sistema homogéneo. Vamos a aplicar matrices para resolverlo. De entrada sabemos que por la estructura que tiene y ya todo lo que hemos visto, esto va a generar como resultado infinitas soluciones. Veamos entonces cómo quedaría. Tenemos aquí a lo que es 1, 2, menos 1, 2, 0. Aquí abajo 3, 7, 1, 4 y 0. Voy a proceder a resolver normalmente. Vamos a hacer que ese término se vuelva un 0 y para ello voy a cambiar a R2 por menos 3 veces R1 más R2. De acuerdo con ello tendríamos menos 3 por 1 menos 3. Voy a colocar de una vez la primera fila y ahora sí abajo coloco menos 3 por 1 menos 3 más 3 se hace 0. Menos 3 por 2 menos 6 más 7, 1. Menos por menos más y me queda 3 más 1 se va a hacer 4. Menos 3 por 2 menos 6 más 4 menos 2 y menos 3 por 0, 0 más 0 se hace 0. Continuamos por ahí, ahora transformamos a este término en un 0. Y de acuerdo con ello, pues voy a cambiar a R1 por lo que vendría a ser R1 menos 2 veces R2. Así que operando, obtengo aquí abajo 0, 1, 4 menos 2 y 0. Y aquí arriba tendremos 1 menos 2 por 0 que se va a hacer 0 y 1 menos 0, 1. Menos 2 por 1 menos 2 y 2 menos 2 se va a hacer 0. Aquí tenemos menos 8 y menos 1 menos 8 se va a hacer menos 9. Aquí tendremos 4 y 2 más 4 se va a hacer 6 y finalmente aquí 0. Por lo tanto, ya reescribiendo esto en la notación que tenemos aquí, tendríamos el siguiente sistema. x1 menos 9, x3 más 6, x4 igual a 0. Aquí abajo tendríamos x2 más 4, x3 menos 2, x4 igual a 0. Y ya tenemos esta expresión. Decíamos que son infinitas soluciones porque aquí puedo reexpresarlas de la siguiente manera. Puedo decir que x1 es igual a 9x3 menos 6x4 y que x2 a su vez equivale a menos 4x3 más 2x4. O sea que el vector, vamos a decir, de escalares, que vendría a ser x1, x2, x3 y x4, estaría constituido de la siguiente manera. Como 9x3 menos 6x4, aquí abajo menos 4x3 más 2x4, aquí abajo vendría a ser x3 y x4. Ese vector se podría reescribir como una combinación lineal. De hecho, lo podríamos separar de la siguiente manera, como un vector cuyas componentes serán 9 menos 4, 1, 0, otro vector cuyas componentes serán menos 6, 2, 0, 1, este multiplicado por x3 y este por x4, donde x3 y x4 son cualquier par de escalares. Así que cuando tú multiplicas obtienes 9 por x3, 9x3, menos 6 por x4. Esta ecuación, menos 4x3 más 2x4, x3, 0 veces x4 y finalmente 0 veces x3 y finalmente más x4. Y tengo este resultado. Observa que las soluciones que tú acabas de obtener contienen este par de vectores que entre sí son vectores linealmente independientes. ¿Por qué decimos que son vectores linealmente independientes? Bueno, porque como podrás observar, no son múltiplos escalares el uno del otro. Inclusive lo podrías intentar comprobar. Pero si tú, por ejemplo, planteas que 9 por algún escalar, vamos a llamarlo R, es igual a menos 6, obtendrías que R debería valer menos 6 novenos, o bien tercera de 6, 2 y tercera de 9, 3. Pero cuando tú tomas a menos 2 tercios y multiplicas a este vector, los resultados que obtienes no son precisamente los de acá. Por eso decimos que como no son múltiplo escalar el uno del otro, pues esto significaría que los vectores son linealmente independientes. Es decir, estos vectores son soluciones linealmente independientes de lo que es el sistema que tenemos planteado en esta parte. Además también como x3 y x4 pues vienen a ser en este caso números reales arbitrarios, podemos observar que el conjunto de soluciones de este sistema es un subespacio de R4, que es generado por este par de vectores solución
que son, decíamos nuevamente, linealmente independientes. Para finalizar este video, revisemos los siguientes teoremas. El teorema 9 me enuncia lo siguiente. Dados un conjunto de n vectores en Rn, y siendo A una matriz cuadrada cuyas columnas sean esos vectores, decimos que ese conjunto de vectores son linealmente independientes si y solo si la única solución al sistema homogéneo Ax igual a 0 es la solución trivial. Además, dado una matriz cuadrada, el determinante de A es distinto de 0 si y solo si las columnas de A son linealmente independientes. En unidades anteriores hemos venido trabajando con lo que es un teorema de resumen que a lo largo de todos los temas lo hemos ido complementando, diciendo que tenemos un conjunto de afirmaciones donde si una de ellas se cumple, las otras también. Bueno, en base a esto de dependencia e independencia lineal, vamos a enunciar en el teorema 11 una modificación a ese teorema de resumen que hasta el momento hemos venido manejando para incluir una octava afirmación. Dada una matriz de n por n, las 8 afirmaciones siguientes son equivalentes, es decir, cada una implica a las otras 7, de forma que si una es cierta, las otras también. Estas afirmaciones, de acuerdo a todo lo que hemos trabajado, vienen a ser las siguientes. A es invertible, la única solución al sistema homogéneo Ax igual a 0 es la solución trivial, el sistema Ax igual a b tiene una solución única para cada vector de dimensión nb, A es equivalente por renglones a la matriz identidad de n por n, A es el producto de matrices elementales, la forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes, el determinante de A es distinto de 0, y finalmente, de acuerdo a lo que hemos trabajado, las columnas y renglones de A son linealmente independientes. Recordemos que decíamos, donde se cumpla una, las otras también lo hacen. Por este video es todo, en el siguiente vamos a continuar trabajando con algunas otras cuestiones de dependencia e independencia lineal.